Hola, buenos días mi gente. Bueno, pues hoy vamos a visitar Crown Heights, en el condado de Brooklyn. Desde Crown Heights, Brooklyn, New York City, vuestro amigo Jordi. Bien, pues hola, buenos días mi gente. Ya estamos aquí ahora mismo en la entrada de Crown Heights. Si fuese hacia allí, iría hacia el norte de Park Slope. Ese es el parque de Prospect Park. Aquí está Grand Army Plaza. Hacia allí iría hacia el barrio de Prospect Heights. Y aquí delante tengo la Biblioteca Pública de Brooklyn. Creo que es la segunda más grande de toda la ciudad de Nueva York. Crown Heights es un barrio bastante grande, tiene 3.6 kilómetros cuadrados y unas 144.000 personas viven aquí. Aquí tenemos comida cubana, ropa vieja, pollo, etcétera. Las demográficas de Crown Heights son el 74% siendo de etnia afroamericana, aunque hay mucho caribeño, Trinidad Tobago, Guyana, San Lucian, San Vincent, Grenada, etcétera, viviendo aquí. Hay un 20% de etnia blanca. Un 4% son latinos y hay un 2% de asiáticos viviendo aquí en Crown Heights. Ahora mismo estoy en Eastern Parkway, una calle muy larga de aquí de Brooklyn. Eastern Parkway tiene unos 6.8 kilómetros y fue diseñada por los mismos de siempre, Frederick Law Olmsted y Calvert Vaux, los que diseñaron Prospect Park, Central Park y tantísimos otros parques, rotondas y calles. Pues esta calle tan larga, Eastern Parkway, una de las calles más largas de Brooklyn y de hecho de la ciudad de Nueva York, fue construida y diseñada en 1874. Ahora estoy delante del Jardín Botánico de Brooklyn, para mí el más bonito de todos los jardines botánicos que tiene la ciudad. Fue construido en 1910 y hoy no lo vamos a visitar, pero os prometo que un día lo haremos. Hoy la intención es visitar el barrio de Crown Heights. Y eso es lo que vamos a hacer. Aquí en el barrio de Crown Heights tienes la Biblioteca Pública de Brooklyn, tienes el Zoológico de Brooklyn aquí en Prospect Park, tienes el parque de Prospect Park y el parque de Mount Prospect Park, que es el sitio natural segundo más alto de Brooklyn. Creo que tiene 61 metros de altura y tienes el famoso Brooklyn Museum. Vamos a darle una ojeada. Muy bien, pues esto es el Brooklyn Museum of Art, el Museo de Brooklyn del Arte. Es el tercero más grande de la ciudad. Más de 1 millón de personas vienen a verlo anualmente, eso antes del COVID, y tiene 1.5 millones de obras aquí que pueden ser exhibidas en este museo. Muy bien, vamos a adentrarnos ya en Crown Heights. Esto es parte de Crown Heights también, por supuesto, si no, no os lo estaría enseñando. Y algún día vendremos aquí también a visitarlo, pero tal y como he dicho, no será hoy. Bien, pues seguimos aquí en Eastern Parkway. Eastern Parkway divide básicamente
la zona blanca, judía, hasídica Chabad Lubavitch. Ahora después os explicaré un poco acerca de ellos, que básicamente comprende casi el 20% de la población blanca de Crown Heights, y en la zona oeste es donde vive mayormente la comunidad afro-caribeño-americana. Las coordenadas de Crown Heights, propiamente dicho, son Atlantic Avenue al norte, Ralph Avenue al este, aunque habrá gente que te dirá que es Troy Avenue y que allí es donde empieza Wicksville. Podría estar de acuerdo con eso. East New York y Empire Boulevard al sur, y Washington Avenue al oeste. Crown Heights ha tenido algunos momentos bien turbulentos en su historia. Vamos a contaros un poquito acerca de eso. Ya para los 1660s, Crown Heights fue colonizado por los neerlandeses. Ya para mediados finales del 1800, Crown Heights era una zona muy preciada de clases medias altas. Una vez se construyó el Eastern Parkway en 1874, alemanes, irlandeses e italianos de clases pudientes vinieron a vivir aquí. Sin embargo, a principios del 1900 los alemanes se marcharon de esta zona. De hecho, muchísimos de ellos, debido a la Primera Guerra Mundial, volvieron a Alemania. Veo que no paran de construir tampoco en esta zona. Toda la ciudad de Nueva York está en movimiento, unas zonas más que otras, pero toda está en construcción. Y ya a partir de los 1920s es cuando empezaron a venir judíos de todas partes de Europa, y algunos que de hecho ya vivían aquí en la ciudad o en el país. De hecho, llegaron a venir tantísimos que ya para el 1950 el 89% de Crown Heights era de etnia blanca y el 59% de ello eran judíos. A principios de los 60s, irlandeses, italianos, polacos, húngaros, etc., deciden irse de aquí y se marchan a Long Island. Nuevas autopistas se han construido y facilitan el transporte hacia Long Island. Las casas son grandes, son más baratas y gente de clase media, media y media baja decide irse allí y comprar su propia casa. Los judíos hasídicos Chabad Lubavitch deciden quedarse en el este de Crown Heights. Y el oeste empieza a ser ocupado por los caribeños antillanos. Crown Heights se transforma por completo y ya para principios de los años 70, el 70% de su población es de origen afroamericano o antillano. De hecho, empieza a venir tantísima población antillana
porque ya para el 1964 se empieza a celebrar el carnaval de Brooklyn, siendo un carnaval mayormente un desfile antillano. Ellos van con sus trajes folclóricos de Trinidad y Tobago, Guyana y todas las islas, lo que aquí se llama el West Indies en inglés, todas las islas antillanas, caribeñas antillanas. Lamentablemente, y debido a las crisis que azotan la ciudad, Crown Heights entra en una época muy turbulenta. Hoy en día, y después de haber tenido muchísimos problemas desde los 70s hasta principios del 2000, se ha vuelto a gentrificar. Y como podéis ver, están rehabilitando muchísimos de estos edificios. Gente como el rapero Nas o el rabino Menachem Mendel Schneerson, que para muchísimos judíos hasídicos Lubavitch fue considerado el Mesías, el cual murió en 1994, han vivido aquí en Crown Heights. Ahora estoy en lo que se llama el distrito histórico de Crown Heights. Como podéis ver, los edificios o casas, porque esto en principio eran casas, son muy bonitos, aunque ya sé que eso es subjetivo y no todo el mundo lo verá igual que yo, pero a mí me recuerda bastante la zona norte y la zona centro de Park Slope. También aquí en el otro barrio, también aquí en el condado de Brooklyn. Comentaros que lamentablemente en 1992 hubo unos disturbios muy grandes en esta zona que acabaron básicamente con las aspiraciones del alcalde en ese momento para que pudiese ser reelegido. Él tuvo dos problemas. Uno con los dominicanos, hubo unos disturbios muy grandes con los dominicanos en Washington Heights, en el barrio de Washington Heights, pero en ese momento los dominicanos no tenían demasiada fuerza, poder político. El otro disturbio grande que hubo fue entre la comunidad judía hasídica y la comunidad antillana. Un automóvil conducido o manejado, como dirían aquí, por judíos hasídicos que estaban siguiendo una comitiva del rabino Menachem Mendel Schneerson, atropellaron a dos niños de origen guyanés. Lamentablemente, uno de los niños murió y el otro quedó gravemente herido. Debido a ello, ahora estoy delante del Brooklyn Children's Museum, el museo para los niños en Brooklyn, pues tal y como os comentaba, debido a ello y al ver que la comitiva judía no les prestaba atención a lo que había sucedido, ya que parece ser que ninguno de la comitiva que seguía al rabino paró para intentar ayudarlos después del accidente, algunos jóvenes afroamericanos y antillanos decidieron tomarse la justicia por su cuenta y empezaron a golpear judíos ortodoxos por la calle, robar
y quemar tiendas de la zona. Y lamentablemente terminaron matando a un judío ortodoxo estudiante que había venido de Australia para visitar a su familia. Los disturbios duraron 3 días. En agosto de 1991. Creo que ya el de Washington Heights había sucedido unos pocos meses antes. David Dinkins, el entonces alcalde, el primer alcalde afroamericano de la ciudad de Nueva York, tardó muchísimo en sacar a la policía a esa zona para poder parar los disturbios, y eso le costó electoralmente el voto ya para las elecciones del 92. Tal y como he mencionado, los dominicanos en esa época no tenían demasiado poder político, pero los judíos sí. Y cuando llegó las elecciones, los judíos votaron mayoritariamente en contra de él. Muy bien, ya casi le vamos a decir adiós a la zona antillana de Crown Heights y vamos a adentrarnos en la zona judía. No está mal esta iglesia aquí en Crown Heights. Muy bien, pues ya estamos ahora en la zona hasídica de Crown Heights. La mayoría de los residentes de esta zona, tal y como he mencionado, son hasídicos, Chabad Lubavitch. Es una de las varias sectas ortodoxas que hay en la ciudad de Nueva York. Los Lubavitch son una de las sectas hasídicas más flexibles y por eso tienen más éxito que otras que son súper ultra ortodoxas. Ahí tenéis una foto de Menachem Mendel Schneerson. El origen de los Lubavitch es ruso, después pasaron a Polonia y después vinieron a vivir a esta zona, en la ciudad de Nueva York. Aquí es donde tienen su sede central. Ellos vienen a estudiar, rezar, etc. Tienen sus propias ambulancias, su propia seguridad que controla todo este territorio y tienen un poder político enorme. Para los que seáis de Barcelona, esto sería el equivalente de la Diagonal aquí en Brooklyn. Y para los que no seáis de Barcelona, la Diagonal es una calle muy larga de unos 10-12 kilómetros que cruza la ciudad de Barcelona, parte de la ciudad de Barcelona en diagonal, y se parece un poco a esto. Muy bien, pues sigo aquí en Eastern Parkway, en Crown Heights. No todo el este es judío, pero la mayor parte lo es. Comentaros que los niños judíos hasídicos, ellos solo tienen un día de fiesta, que es el sábado, el Shabbos, y el resto de la semana estudian. Hoy, por ejemplo, es domingo, y la escuela está abierta para ellos.
Y no solo los niños estudian, sino que los hombres trabajan. El único día que ellos no trabajan es el sábado. Ese día es su día sagrado, no pueden utilizar ningún artículo electrónico, no pueden coger el ascensor, aunque tienen sus trucos y tienen ascensores que el sábado contratan a gente para hacerlos funcionar, o son ascensores no electrónicos, tienen una doble capacidad. Todas las mujeres jasídicas usan peluca una vez se casan. Ellas se cortan el pelo, se lo rapan y solo sus esposos pueden ver su pelo natural. Dependiendo de lo ultra ortodoxos que sean, solo pueden tener sexo para procrear y no se pueden tocar entre ellos. Tienen que hacerlo. Hay una sábana que tiene un agujero y les permite tener relaciones sin tocarse. Y este es el edificio original de los Shabbat Lubavitch o Lubavitch. Aquí es donde se originó todo, ya para los 1940. Este edificio fue edificado a principios del 1920, creo que fue en el 20. Esta secta del hasidismo no son tan duros como otras sectas, como la Satmar, por ejemplo. Tal y como he mencionado antes, son bastante más flexibles que otras sectas ultraortodoxas. Casi todos visten de blanco y negro, es parte de su cultura. Las mujeres llevan las faldas por debajo de la rodilla. Sin embargo, aquí, por ejemplo, casi nadie me mira mal. Hay zonas donde hay judíos ortodoxos que sí que no les gusta. Aquí son muchísimo más flexibles. Es un mundo muy cerrado. Ellos se interrelacionan muy poco con el resto de nosotros. Cuidan muchísimo su cultura y sus tradiciones. No se casan con gente que no sea de su misma condición. Hay muchísimos hombres que no trabajan, simplemente estudian para convertirse en rabinos de su comunidad. Esto es un bar sushi kosher, pero ellos no comen nada que sea marisco, no comen gambas, camarones, mejillones, almejas, nada de eso ellos pueden comer, lo consideran animales impuros. Todas las comidas tienen que ser santificadas, bendecidas. No comen puerco, o sea, nada de embutidos relacionados con el cerdo. Si os fijáis también, ninguno de ellos lleva la mascarilla. El 90% o más de ellos han pasado el COVID y no creen en llevar la mascarilla. De hecho, al principio de la pandemia hubo muchísimos problemas por eso. Las mujeres hasídicas tienen básicamente la importancia, su rol es ser madres y darle muchos hijos a su marido. Suelen tener 5 o 6 hijos de promedio. Se casan muy jóvenes, ya para los 18 o 20 años están casadas. Tienen que haber sido aceptadas por la familia del futuro esposo, si no, el matrimonio no se da. Tienen una cultura del estudio muy grande. Todos los niños y niñas, pero sobre todo los varones, tienen que estudiar a
o como mínimo ser buenos en los negocios. La cultura del perdedor es muy importante entre ellos. No puede haber un perdedor en la familia que sea hombre. La enorme mayoría de ellos son Ashkenazi, o sea, son judíos provenientes de Europa, normalmente de Polonia, Rusia, Ucrania, etc. Los barrios judíos hasídicos son los únicos donde veréis que muchas de las ventanales están barrados, se han puesto barras metálicas. El poder político de ellos es tan grande que cuando tienen algunas de sus fiestas, básicamente la ciudad de Nueva York se para. Estos son algunos de los vestidos que ellas usan, son vestimenta muy modesta. Y la enorme mayoría de ellos, aparte de llevar la kippah, que es el gorrito ese redondo que llevan en la coronilla, también llevan sombrero, siempre negro. Y dependiendo de lo ortodoxos que sean, llevan también unos gorros de piel, etc. Pero en esta comunidad, la Shabbat Lubavitch, ellos simplemente llevan un sombrero. Y aquí tenéis algunas de las pelucas que todas las mujeres usan. Y también comentaros que aunque todos o prácticamente casi todos saben hablar inglés y tienen un acento bien fuerte cuando lo hablan, el idioma que ellos utilizan entre sí es el Yiddish. El Yiddish es una especie, un patuá entre diferentes idiomas, algo de hebreo, alemán, húngaro, ucraniano, ruso, etc. Muy bien, pues creo que eso va a ser todo para Crown Heights. Espero que os hayáis hecho una pequeña idea. Y desde Crown Heights, Brooklyn, New York City, se despide vuestro amigo Jordi.